Bienvenidos a la capacitación o socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad de DECACorp. Generalidades. El Reglamento de Higiene y Seguridad tiene una duración de 2 años, es decir, cada 2 años debe ser renovado. Legalmente, el Reglamento de Higiene y Seguridad es un requerimiento que consta en el Código del Trabajo. En el mismo se indica que toda empresa que tenga más de 10 trabajadores debe contar con el Reglamento de Higiene y Seguridad debidamente aprobado. Usted debe recibir por parte de la empresa un ejemplar del Reglamento de Higiene y Seguridad, pudiendo ser físico o virtual, y recibir la socialización o capacitación sobre su contenido. Antes de ingresar a lo que tiene que ver con el contenido del Reglamento de Higiene y Seguridad, usted debe tener en cuenta lo siguiente: organización de seguridad y salud de la empresa. DECACorp es una empresa que tiene menos de 100 trabajadores. La ley indica que para este tipo de empresas se necesita un responsable de prevención de riesgos. Además, la empresa cuenta con menos de 15 trabajadores. La ley establece entonces que se debe establecer un delegado de seguridad y salud en el trabajo. Debe existir también un seguimiento médico laboral, esto es, al menos una vez al año debemos realizar el chequeo médico ocupacional. Y usted, finalmente, usted es la persona que conforma esta organización de seguridad y salud de la empresa. Por favor, cumpla con las disposiciones de prevención que le sean indicadas y dé aviso de cualquier incidente. Conceptos básicos. ¿Qué es seguridad industrial? Seguridad industrial es el conjunto de actividades que se realizan para prevenir accidentes y proteger a los trabajadores ante posibles accidentes. Eso es seguridad industrial. Salud ocupacional, en cambio, es el completo bienestar físico, mental y social de una persona. Un accidente de trabajo es aquella situación repentina que causa daño a la persona. Un incidente de trabajo, en cambio, es una situación repentina que pudo causar daño a la persona o si lo causó, este daño es sumamente leve. ¿Qué es peligro? Peligro es toda fuente que puede causar daño. Y riesgo es la probabilidad y consecuencia de que el peligro cause daño. En las empresas existen factores de riesgo. Estos son físicos, químicos, ergonómicos, psicosocial, biológico y mecánico. Los documentos preventivos legales de seguridad que usted debe recibir es el Reglamento de Higiene y Seguridad, y el documento legal en salud ocupacional es el certificado de aptitud médica. Ahora bien, ahondemos un poco más en el tema de incidentes. Un incidente, es decir, aquella situación que puede causar daño o causándolo este daño es insignificante, equivale a decir peligro, que era toda fuente potencial de causar daño. Estos incidentes se dividen en dos cosas: en condiciones inseguras y en actos inseguros. ¿Qué es una condición insegura? Una condición insegura es todo lo que rodea el puesto de trabajo de la persona, esto es, equipos, instalaciones, infraestructura que pueda ocasionar daño a la persona. En este caso, se debe dar aviso de inmediato. Ejemplo de condición insegura es una silla en mal estado o rota, iluminación deficiente o deslumbramiento, ruido excesivo, equipo defectuoso, cables sueltos, tomacorrientes o interruptores defectuosos. Un acto inseguro se define en cambio como toda acción realizada por una persona que ponga en riesgo la seguridad de las demás personas. En este caso, también hay que dar aviso de inmediato. Un ejemplo o ejemplos de actos inseguros son el no cumplimiento de procedimientos de trabajo, acciones temerarias, ingreso de personal no autorizado a áreas restringidas. ¿Cómo se deben controlar los riesgos laborales? Una vez identificados los peligros o riesgos en los puestos de trabajo, la forma correcta de gestión es, primero, atacando la fuente, posterior, el medio, es decir, lo que existe entre la fuente de peligro y el trabajador, y finalmente en el trabajador. No se olvide,
la forma correcta de gestionar un peligro o controlar un riesgo es tomando medidas sobre la fuente, luego sobre el medio y finalmente sobre el receptor. Ejemplos para controlar el peligro en la fuente que está causando ese peligro. Puede ser sustituir, por ejemplo, una sustancia química muy peligrosa por otra que sea menos peligrosa. Modificaciones en la fuente, por ejemplo, utilizando en el tema de computadores, quizá estaba por causarle una enfermedad laboral a un mouse que es demasiado pequeño para su mano o demasiado grande. Hay que modificarlo y cambiarlo, ¿no es cierto? Alguno que sea ergonómico, es decir, que se ajuste a su tamaño de mano. Eso es controlar la fuente. Modificación en prácticas de trabajo también. Control en el medio se refiere a automatizar, separar, aislar, ventilar y finalmente control en el receptor, es decir, en los trabajadores o colaboradores de la empresa. Esto es modificación de tiempo de exposición, quizá algún peligro que se esté dando, inducción y capacitación, vigilancia médica y, de ser el caso, entrega de equipos de protección personal. Recuerde, la forma de controlar los riesgos es tomando medidas en la fuente, en el medio y finalmente en el trabajador. Con ese contexto entramos ahora sí en lo que tiene que ver con el reglamento de higiene y seguridad. Los objetivos que persigue el reglamento de higiene y seguridad son algunos, entre ellos se destaca uno que es prevenir accidentes de trabajo y evitar las enfermedades ocupacionales. El objetivo clave del reglamento es ese, pero además busca mantener un ambiente saludable en todo lugar del trabajo, evitar que los trabajadores cometan acciones inseguras en el desempeño de sus tareas, dotar las condiciones y ambiente de trabajo que propicie el bienestar de los trabajadores y cumplir con la legislación de seguridad y salud ocupacional aplicable. Dentro del cuerpo del reglamento de higiene y seguridad, en la página número 3, está descrita las intenciones que tiene la gerencia general respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Estas intenciones se denomina política de seguridad y salud en el trabajo, y la intención de forma general del gerente de la empresa son dos cosas: prevenir accidentes y enfermedades laborales y cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, usted puede leer la política para que tenga más conocimiento de lo detallado. Pues bien, la estructura del reglamento de higiene y seguridad está descrito en 9 capítulos. Empecemos por los 5 primeros. El primer capítulo habla sobre las disposiciones reglamentarias, esto es, las obligaciones de la empresa, las obligaciones y derechos de los trabajadores, las prohibiciones de la empresa y de los trabajadores, la responsabilidad de las jefaturas o supervisiones, las obligaciones de los asesores y las obligaciones de los proveedores. Entre las más importantes se destaca como obligación para la empresa entregar equipos de protección personal o ropa de trabajo, de ser el caso, capacitar o entrenar a los trabajadores para las actividades que vayan a realizar, investigar los accidentes y enfermedades laborales, supervisar los trabajos de las personas y cumplir con la ley de seguridad y salud. Dentro de lo más destacado respecto a las obligaciones y derechos de los trabajadores está respetar la señalética de seguridad y salud en el trabajo, asistir a las capacitaciones, cuidar los equipos de protección personal o ropa de trabajo que se le haya asignado o, de ser el caso, herramientas o equipos, participar en los organismos paritarios y tienen derecho a recibir capacitación, entrenamiento y trabajar en un lugar seguro y sano. Las responsabilidades de las jefaturas o responsables de área son apoyar en la prevención de accidentes o enfermedades en el trabajo del personal que tienen a cargo. También el capítulo describe las obligaciones que tienen los asesores y las obligaciones que tienen los proveedores cuando realizan trabajos en nombre de la empresa. El segundo capítulo habla sobre la gestión de prevención de riesgos en el trabajo. Aquí hablamos sobre los organismos paritarios, la gestión de riesgos laborales y trabajos de alto riesgo. Los organismos paritarios se definen como el comité, subcomité o delegado de seguridad. En este caso, a la empresa le aplica un delegado de seguridad, ya que no cuenta con el número de trabajadores suficientes para formar un comité, que serían más de 15, o un subcomité, es decir, que tenga alguna sucursal.
técnico de seguridad o responsable de prevención de riesgo. Habíamos indicado al inicio que una empresa que tiene más de 100 trabajadores debe poseer un técnico de seguridad o salud ocupacional. Sin embargo, para empresas de menos de 100 trabajadores es necesario nombrar un responsable de prevención de riesgos. En este caso, la empresa cuenta con un responsable de prevención de riesgos. Y finalmente, un médico ocupacional o seguimiento médico. Un médico ocupacional se requiere cuando hay más de 100 trabajadores y el seguimiento médico laboral en empresas que tienen menos de 100 trabajadores, como es el caso de Decacor. Gestión de riesgos laborales. Aquí el profesional de seguridad y salud identifica, mide, evalúa y establece formas de control de factores de riesgo que aplican en la empresa. En este caso, para Decacorp se ha identificado como factores de riesgo o peligros la iluminación, el uso de computadores, la atención a personas, el estrés por actividades en computador o de alta responsabilidad. Finalmente, en este capítulo, el reglamento también habla sobre los trabajos de alto riesgo, esto es trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, trabajos de electricidad y trabajos con sueldo, que generalmente en la empresa no se da y que pueden ser gestionados por proveedores en el caso de requerirse, y el reglamento establece cuáles son las obligaciones que tiene la empresa para controlar esos trabajos. El tercer capítulo habla sobre la señalización de seguridad. Esta señalización de seguridad es un requerimiento legal para prevenir, controlar, permitir la evacuación según los colores que se designan a continuación. El color rojo significa parar, prohibir o señalar materiales o equipos de recursos contra incendio. El color amarillo busca advertir y prevenir. El color verde establece una condición segura, una ruta de evacuación. Y finalmente el color azul establece la obligación, en algunos casos la obligación de utilizar ropa de trabajo o equipos de protección personal se coloca en color azul. No se olviden de los colores, que son muy importantes para colocar o determinar las cosas que yo quiero comunicar a través de los colores para prevenir accidentes. Rojo, paro, prohibición o señalar equipos contra incendio. Amarillo, prevención o advertencia. Verde, condición segura o ruta de evacuación. Y azul, obligación. El cuarto capítulo habla sobre la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. Esto es, la empresa tiene que determinar un plan de emergencia, denominado también como autoprotección, establecer las brigadas contra emergencia y establecer los planos de emergencia. El plan de emergencia no es más que definir las actividades que la empresa hace para prevenir que se dé una emergencia, la forma de actuar durante la emergencia y la forma de actuar después de la emergencia, respondiendo esas tres preguntas. ¿Qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después de cada tipo de emergencia que usted pueda tener? ¿Qué tipo de emergencia puede tener? Una emergencia médica, es decir, personas que se quemen, personas que se golpeen, personas que se caigan. También emergencia por sismo, emergencia por incendio, emergencia por presencia de ceniza volcánica. Las brigadas que debe conformar la empresa son las siguientes. Debe haber un director general de la emergencia, que generalmente es el gerente general, un jefe de brigadas, que es la persona jefe administrativo, jefe de talento humano, que va a guiar la actuación de las otras brigadas. ¿Qué brigadas? La brigada de primeros auxilios, es decir, debe haber una persona o dos que estén capacitadas para brindar primeros auxilios y que estén a cargo del botiquín de primeros auxilios. La brigada de evacuación, que es la persona o personas que ayudan a evacuar la empresa en caso de que así se lo requiera. Y finalmente la brigada contra incendio, que es la que actúa tomando un extintor, utilizando gabinetes para tratar de controlar algún posible incendio. Finalmente, los planos de emergencia, que son estos esquemas en donde se identifican las rutas de evacuación y los recursos que posee la empresa. El quinto capítulo habla sobre la gestión de salud en el trabajo. Esto tiene que ver con el seguimiento médico, la aptitud médica, los primeros auxilios y las inspecciones de áreas comunales como servicios higiénicos y cafetería. Dentro de lo más destacado está el seguimiento médico, que no es más que realizar un chequeo médico ocupacional a los trabajadores de nuevo ingreso, los que salen de la empresa, los que están en este caso de forma permanente en la empresa al menos una vez en el año, una evaluación médica, y las personas que retornan de un posible largo periodo fuera de la empresa, más de 30 días generalmente.
El certificado de aptitud médica es el certificado que otorga el médico ocupacional una vez que ha revisado el estado de salud de la persona. Los primeros auxilios son esta serie de actividades que una persona puede generar para salvar la vida de otra si es que se accidentara o estuviera herida. Y finalmente la inspección de áreas comunales, que nos sirve para prevenir enfermedades o accidentes. Los 4 últimos capítulos son el programa de prevención. Dentro de ello está el programa de prevención de drogas y el programa de prevención de riesgo psicosocial. El 6º capítulo habla sobre el tema de la investigación de accidentes y enfermedades laborales. En este caso se destaca como que la empresa tiene la obligación de reportar al IES 10 días máximo después de ocurrido un accidente o un diagnóstico de enfermedad laboral. La información, capacitación y entrenamiento es otro capítulo que tiene el reglamento y indica que al menos la empresa debe capacitar en prevención de drogas, prevención de riesgo psicosocial, primeros auxilios, reglamento de higiene y seguridad, plan de emergencia, lactancia materna y otros que la empresa considere para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Finalmente, hay un capítulo de incumplimiento y sanciones en el que se establece los llamados de atención, el descuento hasta el 10% del salario o el despido de acuerdo al incumplimiento de los lineamientos del reglamento de higiene y seguridad. Recuerde que los peligros y los riesgos de su puesto de trabajo están identificados en el reglamento, así que usted debe leerlos, entenderlos y ayudarnos en la prevención según le corresponda. Y finalmente establecer un método general para evitar accidentes. Es el siguiente: pregúntese, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que me pase? Este es un método general para prevenir accidentes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que pase? El compromiso entonces para prevenir accidentes y enfermedades laborales es leer y cumplir el reglamento de higiene y seguridad, cumplir los procedimientos de trabajo o señalética de prevención y reportar los incidentes. Recuerden que los incidentes eran las condiciones inseguras y los actos inseguros. Lo que buscamos como finalidad es tener 0 accidentes y enfermedades laborales y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro. Esto fue la capacitación del Reglamento de Higiene y Seguridad de DECACOR. Gracias.